anda la malla. Sea la gloria, Sea la honra y el poder, sea la gloria, a ti sea la honra, Señor, a ti sea la gloria, Señor. El que está a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí, a Él sea la honra. El nombre dado sobre todo nombre, en el cual hay salvación y vida eterna. A ese sea la gloria, a ese, al Hijo, al inmolado. A Él toda la gloria por nosotros. Sea la gloria y el poder. Te amamos, Dios. Amado Jesucristo, gracias por tu amor. Gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Un favor inmerecido que nos ha dado salvación y vida eterna. Y no solamente nos has sellado y nos has hecho hijos tuyos, sino que también, Dios, has dado esa segunda obra de la gracia, que es llenar a tu iglesia del poder del Espíritu Santo. Poder transformador, poder que cambia, poder que limpia y sana, Señor. A ti te damos la honra y la gloria porque eres fiel, Señor. Y lo que prometiste al profeta Joel, que en los postreros días derramarías de tu espíritu sobre toda carne, Señor. Y hemos visto cumplida esa profecía, Señor. Porque los jóvenes tienen sueños, los viejos tienen visiones, y tu espíritu se mueve y se pasea en medio de este lugar. Aquí estamos tus hijos clamando por ti, Señor, por un toque profundo, Señor, de tu espíritu, pero no un toque emocional y pasajero, sino una relación duradera y perpetua contigo, Dios, que nos lleve a manifestar tu gloria al mundo, a decirle al mundo quién eres tú, el único, el original, el santo, el 3 veces santo. Ese es el Rey de reyes y Señor de señores. A ti todo el honor, a ti toda la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Amén. Y amén, y amén. Aleluya. ¿Qué tal si le da una ofrenda de palmas al que vive y reina por los siglos de los siglos? ¿Y quiénes somos? Dígale al que tiene al lado, Dios tiene algo preparado para ti. La verdad estamos muy contentos de estar aquí en la casa, sobre todo en unidad, adorando al que vive y reina. Y la verdad, a eso fuimos llamados. Todo lo demás es accesorio. Estamos hoy celebrando nuestro culto de Pentecostés, toda la iglesia. Es, por decirlo así, el día de inauguración de la iglesia del Señor. ¿Qué les parece? Así que estamos de fiesta y quiero que vean algo que le da contexto a lo que vamos a hablar en el día de hoy. Si alguna vez has escuchado la frase el Espíritu Santo y quieres saber lo que significa, ¿por dónde tú empiezas? Tienes que empezar en la primera página de la Biblia, donde se presenta al mundo antes de Dios darle forma como un lugar oscuro y caótico. El Espíritu de Dios está ahí, sobre todo el caos, moviéndose, listo para traer vida, orden y belleza. Pero, ¿quién es el Espíritu de Dios? El Espíritu es la manera en que los autores bíblicos hablan de la presencia personal de Dios. La palabra hebrea es ruach. Ruach. Tienes que carraspear al final. Entonces, ¿qué es? Ruach puede referirse a diferentes cosas, pero lo que todas tienen en común es energía. Energía. ¿Cómo es eso? Hay una energía invisible que hace que las nubes se muevan o que se mezan las ramas de los árboles. Sí, el viento. En hebreo, eso es ruach. Ahora respira profundamente. ¿Sientes eso dentro de ti? Sí, el aire. Específicamente, la energía. La vitalidad en tu cuerpo que obtienes de respirar profundamente. Eso también es ruach. Esta es la misma palabra que se utiliza en la Biblia para describir la presencia personal de Dios. Así como el viento y el aliento son invisibles, el Espíritu de Dios es invisible. El viento es poderoso y el Espíritu de Dios es poderoso. Así como el aliento nos mantiene con vida, el Espíritu de Dios sustenta toda la vida. Sí, ruach.
Mientras continuamos a través de la historia bíblica, vemos al Ruaj de Dios dando capacidades especiales a las personas para hacer tareas específicas. La primera persona en la Biblia a la que le sucede esto es a José. El Espíritu de Dios le da la capacidad de entender e interpretar sueños. Y luego le sucede un hombre llamado Bezaleel, quien es un gran artista. El Espíritu de Dios le da sabiduría y habilidades. Se le da un genio creativo para hacer cosas hermosas en el tabernáculo. También vemos el Ruaj de Dios habilitar a un grupo de personas llamadas los profetas. Ellos son capaces de ver lo que está sucediendo en la historia desde el punto de vista de Dios. Exactamente. Este es el problema, como lo vieron los profetas. Aunque el Ruaj de Dios había creado un mundo realmente bueno, los humanos habían cedido al mal. Habían desatado el caos en él a través de su injusticia. Un nuevo tipo de desorden. Sí, y los profetas anunciaron que el Espíritu vendría, así como en Génesis 1. Pero ahora, para transformar el corazón del hombre, para capacitar a la gente, para amar a Dios y a los demás. ¿Cómo sucederá esta nueva obra del Espíritu de Dios? Pasan los siglos y se nos presenta a Jesús. Al principio de su misión, hay una hermosa escena en la que Jesús está siendo bautizado en las aguas del río Jordán. El cielo se abre y el Espíritu de Dios baja y se posa sobre él como un ave. La historia está diciendo que el Espíritu de Dios está capacitando a Jesús para empezar la nueva creación. Vemos que esto sucede cuando Él sana a las personas o les perdona sus pecados. Él está creando vida donde antes había muerte. Los líderes religiosos de Israel se opusieron a Jesús y eventualmente lo mandan a matar. Pero incluso ahí, el Espíritu de Dios está obrando. Los primeros discípulos de Jesús, quienes lo vieron resucitado de los muertos, dijeron que fue el espíritu energizante de Dios que levantó a Jesús de los muertos. Este es el principio de la nueva creación. Sí, y esta todavía continúa. Cuando Jesús se apareció a sus seguidores más cercanos, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Poco después de eso, el Espíritu Santo vino poderosamente sobre todos sus discípulos. Para que ellos puedan ser parte de esta nueva creación y compartan las buenas nuevas y aprendan cómo vivir bajo la energía e influencia del Espíritu de Dios. Hoy, el Espíritu sigue moviéndose en lugares oscuros. Sí, guiando a las personas hacia Jesús, transformándolas y capacitándolas para amar a Dios y al prójimo. La esperanza cristiana es que el Espíritu va a terminar este trabajo. La historia de la Biblia termina con la visión de una nueva humanidad viviendo en un mundo nuevo, permeado por el amor de Dios y por su Espíritu dador de vida. Aleluya. Un aplauso al Señor. Los periódicos lo llamaron escándalo. Las iglesias tradicionales lo llamaron herejía. Pero en un pequeño edificio de madera, sencillo, denominado el 312 de la calle Azusa, pasó algo increíble. El cielo literalmente descendió sobre ellos. Era el año 1906 en Estados Unidos y estaban viviendo un momento donde la segregación racial era fuerte. ¿Y quién diría que en un lugar como ese, con un hombre negro afroamericano, sin poco estudio o casi nada de estudio formal, es más, era hasta tuerto, no veía por un ojo, quién diría que esa era la persona que Dios usaría para derramar el mayor avivamiento que la historia había visto desde Pentecostés a nuestros días? Y eso fue lo que pasó con William J. Seymour, un pastor sencillo, en una congregación posiblemente como esta, porque lo que había eran gente reunidas en un salón. Ahí no había equipos de sonido, no había aire acondicionado, no tenían tecnología. Lo que sí tenían era un grupo de personas todas llenas del deseo de agradar a Dios y estaban en un mismo espíritu diciéndole, Señor, queremos más de ti. Y en medio de ese contexto, entonces vino un mover precioso en esa iglesia. Vino un mover que hasta hoy todavía lo consideramos uno de los fenómenos pentecostales mayores de nuestra era moderna, de lo que yo llamaría los postreros días. Y es ahí donde se inicia. Y comenzaron no porque tenían algo especial, sino porque tenían hambre y sed de Dios.
Esa hambre y sed los hizo despojarse de su orgullo, despojarse de cualquier limitación que tenían para recibir el regalo que del cielo les venía. Y lo que nos dice, y lo sabemos, es que a partir de ese momento cosas increíbles comenzaron a pasar en ese lugar. Dice la palabra que se daban milagros, portentos, gente comenzaba a abarrotar el lugar diariamente. No eran los domingos nada más, ni el viernes a las 7 de la noche. Todos los días la gente llegaba de todos los estados, aún de otros países. Llegaban porque querían saber, y no solamente saber, experimentar esa llenura del Espíritu de Dios que había caído sobre ese pequeño lugar en la calle Azusa. Y eso ha llegado hasta hoy a nosotros. Eso llegó a traer un avivamiento que no se había visto, como dije, desde Pentecostés. Y todo comenzó, como les dije, con una pequeña llama que encendió un gran fuego. Un gran fuego que se fue regando y la gente se enteró, porque la gente oye y dice: en ese lugar están pasando cosas, milagros, gente sanada, gente restaurada, y la gente quiere eso. Por eso es que Dios dice: yo no solamente te doy mi palabra, sino que la respaldo con poder. Un poder transformador, un poder que captura y que limpia. Y eso es lo que estaba pasando en ese lugar. El Espíritu Santo descendió con poder. Comenzaron a hablar en otras lenguas, a profetizar, a sanar enfermos, exactamente como lo describe el capítulo 2 del libro de Hechos. Fue un acontecimiento que realmente impactó a todos. Gente de todas partes viajaba hasta California, hasta ese lugar en la calle Azusa, y recibían ese fuego. Y ese fuego lo llevaban a sus países, y como un incendio voraz, esos incendios forestales, se iba regando por todo el mundo. O sea, se dio el inicio de un movimiento tan increíble que de ahí nacieron el movimiento pentecostal, que hoy día tiene más de 600 millones de creyentes alrededor del mundo. Comenzó ahí. Comenzó en un pequeño lugar, comenzó con gente sencilla como tú y como yo. Y eso que ocurrió en ese momento, en esa comunidad de creyentes, ocurrió por el deseo que ellos tenían de tener intimidad con el Espíritu de Dios. No era por sus grandes dotes o su gran sabiduría, sino por un corazón apercibido, exaltando al Señor. Y donde hay gente que se pone de acuerdo para exaltar al Espíritu, allí se derrama Dios. Allí se derrama Dios. La verdad que cuando vemos esto, Él se derrama, y cuando tú tienes una experiencia con el Espíritu Santo, te aseguro que las cosas, nada, pero nada, vuelve a ser igual. Y ese es el título del mensaje que tenemos para hoy: nada volverá a ser igual. Dígale al que tiene al lado: nada volverá a ser igual. Quiero invitarlos a la palabra. Voy a estar en el libro de Hechos. Voy a estar leyendo precisamente el capítulo 2, muy conocido, pero es necesario traerlo a este momento. Hechos capítulo 2. Vamos a iniciar desde el versículo 1 al 4. Cuando me digan viva Jesús, iniciamos la lectura. Y dice así la poderosa e inerrante palabra de nuestro Dios: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. ¿Qué tal si me ayudan a orar? Amado Dios, Señor, estamos aquí, Señor, buscando de ti con un deseo ardiente de que tú nos entregues, Señor, ese don de la gracia, ese don del Espíritu, Señor, que es el que transformó la iglesia para hacer lo que es hasta hoy, Señor. Te pido, Dios, que esta palabra que tú me has dado llegue al corazón de mis hermanos y que como una semilla pueda fructificar a 100 por uno en ellos. Yo necesito, Padre, ponerme bajo tu influencia. Que no sean mis palabras, sino las tuyas, Señor, porque solo yo no puedo. Que tu Espíritu Santo, Señor, el mismo Espíritu que inspiró a los profetas, sea el que me inspire, que me ilumine en esta hora para llevar tu palabra con poder. Respalda esta palabra con milagros, con prodigios y portentos. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús.
Amén. Mis amados hermanos, lo que ocurrió en Pentecostés no fue un evento aislado de la historia. Esto ya estaba establecido desde antes. Miren, 700 años antes que Jesucristo viniera, ya se había hablado de esto. Y dice que el profeta Joel dijo: y en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y eso se dio, eso se cumplió el día de Pentecostés. Lo hemos leído y eso fue lo que ocurrió. Pero eso no fue un evento aislado que quedó tan solo ese día. Como vimos en la introducción, a este movimiento pentecostal, este movimiento del Espíritu Santo, es el dínamos, es el poder de Dios para transformación que tiene. Escúcheme, no es que a lo mejor tiene que estar presente en la vida de todo creyente. No es una elección, hermano. Tú lo necesitas. Por eso Dios le dijo, Jesús le dijo a los discípulos: yo me voy y les enviaré otro consolador. Manténganse juntos, quédense aquí esperando el cumplimiento de la promesa. Y estaban así como estamos nosotros, expectantes de lo que iban. De hecho, comenzaron más. Eran como 500 que estaban en ese aposento alto. Pero ustedes saben, algunos se acuerdan que hay que ir al baño, otros se acuerdan de que dejó la estufa encendida, otros se acuerdan de que a lo mejor, como no sabían si el agua venía, dejaron el grifo abierto. En fin, comenzaron algunos a retirarse. Y dice que quedaron solamente un remanente fiel, 120 que estaban allí, como los que estaban el viernes aquí adorando. ¿Cuántos estuvieron aquí el viernes? Esto fue glorioso. Fue un derramamiento, fue un preámbulo de lo que íbamos a experimentar hoy. El viernes la alabanza, la adoración llenaba nuestras bocas y veíamos jóvenes llenos del Espíritu de Dios. Y eso no ocurrió ahí solamente. Eso Dios lo ha prometido para hoy, para la vida del creyente. Hoy se puede experimentar eso a través de esa llenura del Espíritu. Ese mismo poder que descendió en Pentecostés no ha cambiado. Ese mismo poder que descendió en la calle Azusa en 1906 no ha cambiado. Sigue estando ahí disponible para ti, para mí, si lo deseas, si eres un verdadero creyente. ¿Cuántos creen en Dios? Y la Biblia dice que si tú crees en Dios, recibirás poder, el poder del Espíritu, para hacer milagros y prodigios. Es que yo voy a ir a la iglesia donde el milagrero, yo no soy el milagrero, yo soy un hombre igual que tú. Yo también soy un creyente que le dije te creo y por eso oro y el Espíritu me auxilia. Pero tú también, si crees en Él, tú también, dice la Biblia, que tienes la capacidad de orar por tu hermano, de interceder por tu hermano, y ese mismo Espíritu poderoso y transformador puede y va a hacer cosas a través de ti. Tienes que creerlo, porque de eso se trata nuestro Pentecostés. Un tiempo de empoderamiento de la iglesia, de toda la iglesia, no del pastor, no del predicador, de toda la iglesia, para ir y cumplir lo que Él nos ha mandado a hacer. ¿Estamos dispuestos? La pregunta. ¿Estamos dispuestos a ser llenos de ese espíritu? No solo para sentir algo emocional, algo lindo el domingo, sino para permanecer en esa llenura todos los días y vivir para el reflejo de la gloria de Dios. Ese es el desafío. Porque de nada sirve venir un lindo domingo, hoy estamos celebrando Pentecostés, llegar, danzar, cantar, pero volvemos a nuestras vidas vacías que no aportan nada al reino de los cielos. Eso es un desafío que Dios nos está haciendo. Y por eso que en esta mañana quiero que descubramos juntos algunas verdades eternas sobre cómo una vida verdaderamente llena del Espíritu Santo nunca volverá a ser igual. El primer principio que quiero compartirle es que una vida llena del Espíritu es una vida de unidad en propósito. Dígale que tiene al lado: te amo, mi hermano. Pero dígalo de verdad: te amo. Y usted devuélvale y dígale: yo también. En el texto que estábamos leyendo, Hechos 2, en el versículo 1, inicia diciendo, Hechos 2:1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban como unánimes y juntos. Vamos a leerlo de nuevo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. Esto habla de unidad espiritual, mis hermanos. No solo estaban físicamente todos en un lugar, estaban espiritualmente conectados entre ellos. Usted puede ir en el metro y el metro a las 5 de la tarde lleno de gente y están todos juntos, pero no tan unánimes.
cada uno está en lo suyo, unos con el audífono puesto, otros en el celular, en fin, cada uno pensando yo que voy a cocinar cuando llego, o tengo que poner a los niños a hacer tarea, en fin, cada uno está metido en sus asuntos. Pero lo que Dios nos está diciendo, que el Espíritu de Él trae unidad. Y si este pueblo está unido en el mismo propósito, ¿y cuál es el propósito? Hacer lo que Jesús nos mandó hacer. Eso es sencillo, no lo compliquemos. Esa es la gran comisión. Y por eso Él le dijo, esperen aquí, no se muevan, porque les enviaré al Espíritu Santo, ese que los va a empoderar, ese que los va a ayudar, ese mismo que me hace cumplir y sentir las cosas que siente Dios. Porque cuando yo las veo desde mi ángulo, cuando yo las veo desde mi perspectiva, yo me siento y veo las cosas como me afectan a mí. Pero cuando yo me siento desde el punto de vista de Dios, veo las cosas como Dios las ve, y entonces los propósitos de Dios se convierten en mis propios propósitos. Y vivimos juntos. Estamos llamados, mis hermanos. De verdad, yo creo que esto ya suena a eslogan, pero les digo en serio, si ustedes pudieran ver las grandes cosas a las que hemos sido llamados, protagonistas del mayor avivamiento que nuestra ciudad haya visto previo a la venida de Cristo. Y ustedes están llamados a ser protagonistas de eso. Pero tenemos que estar en unidad. Tenemos que estar en un mismo espíritu. No hay espacio para una manifestación divina en medio de la desunión. En medio de gente dividida. Donde hay un pueblo dividido, ahí no se mueve el Espíritu de Dios. La verdad es que estar en un mismo sentir, en un mismo deseo, un mismo propósito, implica que todos estemos unidos por ese lazo conductor que es el Espíritu de Dios. Ese es el único que nos hace, aunque tengamos diferentes culturas, aunque tengamos diferente formación académica, inclusive hasta diferente estrato social, lo que nos une es el propósito de Dios. Y cuando tú lo entiendes de esa manera, entonces todos los esfuerzos, todo lo que cada uno de ustedes quiere hacer es lo mismo, cumplir con el propósito de producir para el reino, ser productivos para el reino de Dios. La unidad es el ambiente. Me encantó cuando preparaba y el Espíritu Santo me hablaba, me decía, la unidad es el ambiente que refleja el carácter de Dios y el orden del cielo. El cielo está en unidad. Cuando Jesús estaba ya despidiendo casi de este mundo, Él oró por los suyos y le dijo, Padre, que sean uno solo conmigo como yo lo soy contigo. Así que este es el carácter del cielo. Esto no es esto es lo que fundamenta. Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno en unidad, en un mismo propósito. Comparten su misma estructura, su misma esencia. Y Dios dice, si tú me tienes a mí, así como Padre, Hijo y Espíritu Santo, nosotros que lo tenemos, diga, ¿cuántos tenemos el Espíritu de Dios? Entonces estamos llamados a que ese Espíritu nos tome y todos seamos uno solo. De verdad, no es unas palabras lindas. Realmente, como todos tenemos el mismo Espíritu adentro, estamos llamados a pensar como piensa Dios, a querer hacer las cosas como Dios las hace. En el Salmo 133, el versículo 1 y el versículo 3, mire lo que dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y finalizando el 3 dice: porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Dónde la manda? Donde hay unidad. Miren, Dios no dice que Él va a bendecir toda reunión. Él va a bendecir toda reunión donde haya una unidad de propósito. Pentecostés se dio porque todos estaban esperando lo mismo, porque todos estaban en el mismo espíritu. Por eso se dio el derramamiento en ese momento. Porque tú puedes estar en muchas reuniones, es más, puedes llegar a un lugar que se dice iglesia y no todos están en el mismo espíritu, y allí no pasa nada. Nada. Pero Dios nos dice, si están en el mismo espíritu, yo me muevo donde hay unidad. Cuando hay unidad, todo camina. Yo recuerdo de niño, me encantaban los trenes eléctricos. Y ya de adulto, no sé si usted ha ido a Albrook Mall. En el área del food court hay un tren que se mueve por todo el centro comercial. ¿Lo han visto? Y yo he estado ahí porque trabajé mucho tiempo ahí.
Y yo he estado cuando le están haciendo mantenimiento. Y ese gran tren, grandísimo, tiene como 50 vagones. Pero con que solo uno se desconecte, todo el tren se para. Porque en esa unidad es que funciona y se mueve esa locomotora. Y así mismito, de esa misma manera, los propósitos de la iglesia se mueven. Cuando estamos como cada uno como un vagón unido, recibiendo la misma energía y nos movemos juntos. Porque así es que avanza la iglesia. Solo si estamos unidos. Hace falta que un tren se descarrile para que nosotros nos detengamos. Hace falta que un hermano, que un ministerio o que alguien no cumpla con lo que está haciendo para que todo se trunque y uno siente pero como que no avanzamos, pastor. ¿Qué pasa con el tal ministerio? Pero uno no dice el ministerio, uno dice la iglesia se estanca. Pero se estanca porque se pierde la unidad, se rompe la energía que debe fluir en medio de todos nosotros. Y lo que Dios te está diciendo es que nosotros tenemos que procurar ser intencionales en mantener esa unidad. Porque eso no pasa solo. Yo tengo que morir a mi viejo hombre. Yo tengo que negarme. Yo tengo que escuchar. Y yo tengo que pensar en ese hermano que me ofende a cada rato. Que sus actitudes me ofenden. Pero que yo estoy llamado a amarlo. ¿Cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Hasta 70 veces 7. Porque es la única manera que vamos a poder entrar en una unidad. Que sea el Espíritu de Dios persuadiéndolo en todo momento de que Él entienda que lo que está haciendo daña a todo el cuerpo. Pero eso no me autoriza a mí para condenarlo, sino que con misericordia restaurar a mi hermano. Porque cuando yo lo restauro a él, se restaura toda una iglesia. Y esa es la clave. La clave es unidad. El mismo libro de Hechos, en el capítulo 4, leo los versos 31 y 32. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Mira, cuando yo leo esto me doy cuenta que una iglesia unida, esa iglesia cuando está en unidad provoca un mover sobrenatural. Miren lo que dice ahí, eso provocó temblores, poderes, milagros, salvación. Y eso pasa cuando hay unidad. Y hoy, el día de hoy que estamos celebrando Pentecostés, más que nunca necesitamos una iglesia que renuncie al protagonismo, que renuncie al egoísmo, que renuncie a la envidia y que todos comencemos a pensar en Jesucristo y su obra, no en mi obra. No se trata de nosotros. El centro, como dice la canción, el centro de todo es Jesús. Cuando tú entiendes que Él es el centro, entonces tus intereses tú los pones a un lado y pongo los de Jesús. Y como al mismo tiempo mis hermanos están haciendo lo mismo, entonces las cosas se mueven. Porque el interés de todos está puesto en Jesús. Es el centro de la iglesia. A diferencia de este mundo tan materialista que quitó a Jesús del centro, porque para nosotros los creyentes Jesús es el centro de nuestra vida. Lo que esté bien para Jesús está bien para mí. Pero al humanista, al materialista, quitó a Jesús y puso Él en el centro. Ahora yo quiero estar en un lugar donde yo me sienta bien. Yo quiero estar en un lugar donde me amen. Yo quiero estar en un lugar donde me sirvan. Así no funciona. Eso no es lo que dice la Biblia. El que quiera ser el mayor entre ustedes sea el servidor de sus hermanos. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice la Biblia. Y tenemos que entender que así lo hizo Jesús. Así lo modeló Él. Y hoy más que nunca necesitamos como iglesia volvernos a esas sendas antiguas, a esas sendas del amor, que piensa primero en Jesús, en lo que Él quiere, y no pienso en mi propia necesidad. De verdad hay gente que dice voy a tal iglesia porque allí yo me siento mejor. Y Dios no te mandó a una iglesia para que te sintieras mejor. ¿Qué tal si te mandara a una iglesia y de repente se aparecen 3 hombres armados repartiendo balas a todos los que digan yo creo en Cristo? ¿Estaríamos aquí? ¿Podríamos seguir adorando el nombre de Jesús? Porque en este país todavía tenemos libertad para adorarlo.
Pero ustedes no saben que en este momento, en este preciso momento, mientras nosotros estamos celebrando Pentecostés, hay cristianos que son perseguidos por su fe y son muertos por su fe. Dice la historia que había un culto como el de nosotros y 3 hombres armados llegaron y dieron disparos al aire y todo el mundo quedó asustado. ¿Quiénes son cristianos aquí? Para matarlo. Y el que no es cristiano, que salga. Y dice que salió casi toda la iglesia porque nadie quería morirse. Y el pastor quedó temblando en el altar y le dice el militar: no se preocupe, pastor, yo también soy cristiano. Lo que pasa es que quería saber quién eran de verdad y quién era de mentira. Predique, ahora predique. Fuerte, ¿eh? Pero así es. Yo tenía un jefe judío que decía: Cristian, no haga esa cosa wishy-washy. Él decía wishy-washy a todo lo que está hecho mal. Nosotros a veces somos cristianos wishy-washy. Amamos a Cristo con todo nuestro corazón hasta que el día se ve nublado. Amamos al Cristo con todo el corazón hasta que abrimos la pluma y ay, hoy no hay agua, no voy a la iglesia. Amamos a Cristo hasta que me acuerdo que nada más tengo el pasaje de ida, pero no sé cómo regresar a mi casa. ¿Qué tal si tú le crees a Dios que tú llegas a la iglesia y Él va a buscar la manera de traerte? Puede pasar. Puede pasar. Tenemos que estar unidos, hermanos. Si estamos llenos del Espíritu, si el Pentecostés se da en nosotros, tenemos que estar unidos. Pero no es la única cualidad. Hay otra cualidad que tienen los que son llenos del Espíritu Santo, y es una vida transformada por el fuego. Miren lo que dice el versículo 2 y 3 del capítulo 2 de Hechos. Sigo ahí. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas de fuego, como fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Qué impresionante ese relato que nos hace el Lucas. Cuando yo veo esto me doy cuenta que el Espíritu Santo, miren, léalo. El Espíritu Santo no llegó como una brisita suave, sino como un estruendo, como de un viento recio, dice la palabra. Y que habían lenguas repartidas como de fuego. Y él usa esta expresión, lenguas como de fuego. Y este es un símil que nos dice algunas características de lo que Dios quiere que entendamos. Que es que cuando el Espíritu de Dios obra en nosotros, cuando tú eres tocado, y que no es un toque superficial, sino que eres de verdaderamente tocado, tu vida tiene que cambiar. Tú no puedes ser ni decir que eres un cristiano, que eres pentecostal, si tu vida no está cambiando. Si tú eres la misma persona de hace 2 años, ¿qué digo hace 2 años? La misma persona del año pasado. Y no puedes decir, Dios está cambiando mi vida. Y yo no te estoy diciendo que te compares con nadie, porque Dios no nos está mandando a compararnos con nadie. Lo que nos está mandando es a mirarnos al espejo cada día y ver si hemos mejorado con respecto a mí mismo de lo que yo era antes. Porque el Espíritu de Dios, que es fuego, y fuego que transforma, me ha tocado. Lucas lo expresa de esta manera, y el creyente que es tocado, ese fuego, si es tocado, ya no puede volver a ser el mismo. No puede haber alguien realmente tocado, lleno del Espíritu, de ese fuego de Dios, y que siga siendo lo mismo. Es un farsante si es el mismo. Y se lo digo con temor y temblor, porque hay gente en la iglesia que imita los dones del Espíritu Santo. Los fingen. ¿Qué van a decir de mí? Si yo no muestro esto, entonces van a decir que yo soy carnal. Así que yo también me tiro y yo también hago. No, no lo finjas. Si no lo tienes, no lo finjas. Si no lo tienes, pídele al Padre, que te lo dará abundantemente y sin reproche. Dale un aplauso al Señor. Él lo quiere dar. Él no se quiere quedar con eso. Él te lo quiere dar, y es lo que estamos celebrando hoy, en un día como hoy de Pentecostés. Es una imagen, cuando hablan de fuego, es una imagen poderosa que prepara al cristiano para entender que Pentecostés no fue un simple motivo o movimiento emocional, sino un movimiento de transformación de esos hombres y mujeres que estaban en ese aposento. Lo mismo pasó en Azusa. Hubo una transformación en ese lugar, que a partir de ahí iglesias surgieron por todos Estados Unidos. Gente de otros países, como les dije, regresaron a sus terruños con ese fuego, incendiando espiritualmente sus países. Por eso nosotros hoy día tenemos una iglesia
que ama al Señor, una iglesia que vive en el fuego, porque hubo un fuego inicial, una chispa inicial que prendió el fuego de la transformación del mundo. Y eso somos nosotros. Y la verdad es que pienso en esto. Pienso que no es un movimiento emotivo, sino el nacimiento de una iglesia. Es el nacimiento de un pueblo ardiente, purificado y lleno de la presencia de Dios. Eso es lo que pasa cuando tú recibes el toque del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. El fuego no solo calienta, hermano. Por eso que él usa esta expresión. Esto es un símil que me hace ver las cualidades. El fuego también purifica. El fuego transforma. El fuego consume lo malo y deja lo puro. El profeta Isaías, cuando habla de su llamamiento, el capítulo 6, voy a leer los versos 6 y 7, dice: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Si tú recibiste el fuego del Espíritu, tu pecado es quitado. Comencemos por ahí. Tu culpa ya no va más. No importa lo que hayas hecho. Dios te bautiza y te dice: eres mío y yo pagué ya por tus pecados. Pero no te quiero así. Yo estoy pagando. Es como quien compró, yo no sé, hay gente que puede comprarse los carros nuevos de paquete, que bueno. Pero los que compran un carrito de segunda, ¿cuántos sabemos lo que es eso? Tú lo llegas, tú lo buscaste, lo llevaste a tu casa, lo primero que haces es sacar la manguera y la aspiradora y comienzas porque tú estás amando eso. Yo sé lo que es. Tenía yo como 16 años cuando un amigo me dijo: tengo ese carro tirado ahí. Y yo: ¿y qué vas a hacer con él? Si lo arreglas, te lo llevas. Él no debe terminar de decir ye. Ya yo estaba con 3 amigos mecánicos del Duque, el Duque era una escuela de mecánica, metiéndole mano al carro, y a los 3 días el carro estaba y andaba el carro. Y yo iba a la escuela, escúchame, todavía estaba en secundaria, yo tenía un permiso especial para manejar. Y yo iba a la escuela en mi carrito viejo, que lo había lavado. Y muchos se burlaban de mí. Yo estaba con unos compañeros de mucho poder adquisitivo. Y cuando ellos escuchaban el motor, porque mi carro sonaba como si fuera un auto de carrera, pero iba a 3 metros por segundo. Y ellos decían: ahí viene. Y cuando yo llegaba, me decían: y que, ¿a ti no te da miedo cortarte con la lata oxidada de tu carro? Así me decían. Y yo le decía a él: el carro que tú manejas es de tu mamá. El que tú manejas te lo presta tu papá. El que yo manejo es mío. Me lo dio Dios a mí. Y no tengo por qué envidiarte tu carro, porque yo tengo el que Dios me dio. Y lo limpiaba. Y yo lo lijaba, porque de verdad tenía bastante óxido. Y lo lijaba. Y yo me iba a la tienda de ferretería que está aquí al lado. Ustedes saben cuál es. Y compraba en spray la lata de antioxidante, de antióxido, porque yo no tenía un compresor. Y lo pintaba, lo lijaba, y yo mismo con mis amigos procurábamos quitarle el óxido. De repente ya el carro no era parecía al principio un dálmata, ustedes saben, diferentes colores. Pero yo mismo iba con ellos cuidándolo, y de repente ya estaba todo gris. Y un buen día dice uno: ¿qué tal si lo pintamos? Y yo le dije: ¿con qué pintura? Dice: con pintura de spray. Ustedes se imaginan a 6 pelados de arriba abajo pintando un carro con pura pintura de lata. Así lo pintamos. Y cuando lo pintábamos, yo le aseguro una cosa: no había carro más bello que ese en Panamá. Porque era el nuestro, y sabíamos cómo lo habíamos encontrado, y sabíamos cómo la transformación, el proceso se había dado, y amamos eso, lo amamos. Y yo amé ese carro como ustedes no tienen idea. Cierro los ojos y todavía lo recuerdo. Los perros, después me dio después por tener una moto. Mira, usted me veía, usted decía: ahí viene, yo no sé, una chamarra de cuero, un gran casco, pero usted decía: este tipo debe de venir de los Hell Angel, yo no sé, uno de esos. Cuando usted veía la pedazo de moto vieja que yo tenía, todos los perros del barrio me ladraban y me correteaban. Y lo peor era que me alcanzaban. Y yo iba pateando perros. Pero yo amé esa moto y procuré mejorarla. Y le fui comprando sus piezas. Y después Dios me la quitó.
y me dio una nueva de paquete. Y eso es lo que estoy tratando de decirle, que cuando tú te pones en las manos del Dios de transformación, Él te va a transformar y tú te estás dando cuenta de lo que Él está haciendo en tu vida, de la obra transformadora que hay en ti, si está el Espíritu de Dios en ti. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. El profeta es tocado con un carbón, decía Isaías, y ese carbón lo purificó. Y hoy Dios te está diciendo, yo no quiero que en esta celebración de Pentecostés tú nada más recibas una llenura para que tú recibas un choque emocional. No, es un choque transformador. Si tú eres tocado y lleno por el Espíritu Santo, no puedes volver a ser el mismo. Tienes que experimentar ese proceso transformador. Malaquías lo dice en el capítulo 3. Él describe cómo el fuego purificador refina como el oro. De hecho, un herrero calienta el metal hasta que las impurezas brotan y salen a la superficie, y el fuego revela todo lo malo, todo lo impuro, y por eso que lo pueden quitar, lo puedes limpiar y lo puedes transformar en una pieza, en una espada. Y así Dios está haciendo con nosotros. Ay, ¿por qué a mí me pasa esto? Es que estás en el fuego de la prueba que va a sacar lo malo de ti para ser como Dios quiere. Yo quiero ser lleno del Espíritu. Viene la prueba, hermano. Te lo aseguro. Eso viene en el paquete. Ah, entonces no lo quiero. Entonces no eres creyente. Es que o es una cosa o es otra. Lo mismo digo, decía Tres Patines, lo mismo digo una cosa que digo otra cosa. No, ese era Cantinflas. Pero lo que dice la Biblia es que Dios nos va con ese fuego del Espíritu a transformar. Tiene que haber transformación. Una vida del Espíritu no es solo emocionalismo externo, es una manifestación interna. Yo estoy pidiendo por algo muy especial, hermano. Yo he estado orando toda esta semana, no solamente para que haya un derramamiento exterior, que todos seamos evidentemente llenos del Espíritu, sino que haya una transformación del espíritu de cada uno. Que en su interior digan, pastor, algo nuevo hay en mí. Algo está pasando. Yo ahora quiero ver en qué puedo ayudar. Yo puedo estar con las pequeñas familias. Yo puedo ofrecer mi hogar. Yo puedo ir a instruir. ¿Qué puedo hacer? Yo quiero empezar a servir la comida. Pero es que tú tienes ahora algo diferente en tu corazón. Y es el fuego transformador de Dios. Y eso es lo que Dios me está diciendo. Mateo 3:11 dice, yo a la verdad, este es Juan el Bautista hablando, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Fuego. El Espíritu de Dios es fuego en nosotros. Fuego que se lleva lo malo. Fuego que transforma nuestras vidas. Por eso es que en el fuego hay una naturaleza expansiva. Usted ve que comienza un pequeño incendio y se va corriendo. Eso es lo que ha pasado. Por eso, 2025 años después, ese fuego alcanzó nuestras vidas. Porque ese fuego ha corrido. Pero imagínese que ese fuego llega donde usted y ahí se apaga y se extingue. Yo no quiero que el fuego de Dios acabe conmigo. Ustedes ven que los bomberos a veces ya cuando no pueden con agua usan otras estrategias de poner tierra y polvo para que ya el fuego no pase. Yo no quiero ser esa tierra. Yo quiero seguir que este fuego siga fluyendo. Miren, si el Pentecostés hizo que el evangelio llegara a todas, dice la Biblia que llegó a Jerusalén, a Judea, a Samaria, hasta el último de la tierra. Piense, si nosotros nos llenamos de ese fuego transformador, no solamente va a impactar río abajo, Parque Lefebvre, toda nuestra ciudad, hasta el interior, hasta Centroamérica, hasta lo último de la tierra. Así es que Dios nos quiere usar. Cómo me gustaría poder conectarme un cable HDMI, que ustedes vieran por las pantallas lo que Dios me está hablando. Llénense del poder mío, porque es mi poder, no es el de ustedes. En su debilidad se perfecciona el poder de Dios. Es que yo sé, pastor, yo tengo las habilidades y yo sé cómo hacer. No sabes cómo hacer nada. Mejor dile, Señor, yo no sé nada, hazlo tú. Y ahí es donde Dios te dice, clamaste por mí, permiso niño, permiso, ahora soy yo el que lo voy a hacer. Ahora soy yo el que pongo palabras en tu boca que van a transformar. Yo le pido a Dios cada día, cada momento, antes de pararme en este lugar santo, Señor, no me des palabra bonita, dame una palabra que todo el que la oiga salga redarguido, con ganas de ser transformado, porque si no es así, ¿para qué me esfuerzo?
Y lo que le pido a Dios es que también dé ese mismo espíritu sobre ustedes, porque los que van a ir a hacer la obra también son ustedes. Jesucristo les dijo, les encomendó y vayan, y ustedes son los que van a ir, y yo iré con ustedes, pero vamos a ir, pero tenemos que ir llenos del Espíritu de Dios. Si no, no se logra. Si no, ¿para qué Pentecostés? Si queremos llegar hasta lo último de la tierra, la gasolina que enciende este fuego es el Espíritu Santo. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Finalmente quiero decirte que una vida llena del Espíritu es una vida que impacta con poder. Estoy en Hechos, capítulo 2, voy a leer el verso 4 ahora. Y dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. La verdad que cuando yo leo esto me doy cuenta que el Espíritu Santo no solo habita en el creyente, sino que lo capacita, lo impulsa, lo reviste con una autoridad divina para cumplir el propósito de Dios en la tierra. En Pentecostés ellos estaban todos y experimentaron. Esto fue una experiencia. Primero hubo una experiencia, algo que nadie entendía. Solamente sabían que Dios le dijo, Jesús le dijo, esperen ahí. Y llegó el Espíritu Santo como un viento recio, posándose sobre ellos como lenguas de fuego. Ustedes todos ya lo leímos, conocemos la historia. Pero después de que sufrieron la experiencia, ahora ellos se quedaron así y dijeron, bueno, ¿y qué pasó aquí? Porque yo no puedo negar lo que acabamos de vivir. Fue evidente lo que pasó. Y es en ese momento cuando un hombre que acababa de ser lleno del Espíritu Santo se puso de pie y dio el primer mensaje de la iglesia moderna. Y dice que cuando Pedro dio la explicación del fenómeno que habían sufrido, entonces más de 3,000 personas creyeron y fueron bautizados. Por eso es que esto es lo importante, no solamente se quedaron en un creer, sino que cada uno de esos 3,000 personas que escucharon el mensaje se esparcieron por el mundo, porque ellos estaban ahí celebrando una fiesta. Ellos estaban ahí por una coyuntura especial, pero en ese momento tan importante, tan trascendental, recibieron ese fuego, recibieron ese poder y lo llevaron hasta las diferentes regiones de donde venían. Por eso el evangelio se regó como una pólvora. Y esto me encanta. No solo había una manifestación, porque la verdad, ¿quién nos impresiona con las manifestaciones de Dios? ¿Quién nos impresiona si ven que entra un paralítico y se levanta? ¿Quién nos impresiona si un muerto vuelve a la vida? Esas son cosas que impresionan. Pero Dios te está diciendo, ok, yo te voy a dar eso como una muestra de mi poder, como un respaldo a tu ministerio. Pero lo que yo quiero es que tu corazón se llene tanto de mí, que tu carácter, tu vida sea vivir como vivo yo. Y eso se llama fruto del Espíritu. Y es lo que Dios quiere, que nosotros desarrollemos ese fruto, que nosotros vivamos de una manera diferente, de una vida que impacte con poder. Yo no sé qué, pero cuando tú te acercas a una persona llena del Espíritu Santo, algo en esa persona te atrae y tú quieres ser como esa persona y quieres estar con esa persona y la quieres llamar porque tú dices, ay, yo quiero lo que él tiene, yo quiero eso. Y eso no es envidia, eso es un deseo sano que Dios puso, de que lo que Él te dio se lo deja a otro. Hechos 1:8, todos lo conocen. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Hay un propósito, hermano. Esta llenura que ellos experimentaron no era para caminar con el pecho y la cabeza así, yo soy poderoso. No, fue para que fueran testigos. Fue para que ellos llevaran. Y eso es lo que Dios te está preguntando. ¿Quieres o no quieres ser testigo mío? Yo te doy el poder para que lo haga. Yo te doy el poder para que no le tengas miedo a los leones, para que no le tengas miedo a los tigres ni al circo, porque el poder que yo pongo en ti te da más satisfacción que cualquier daño o amenaza que pueda haber sobre tu vida. Eso es lo que Dios nos está prometiendo en Pentecostés. Llevándolo a nuestro contexto, no importa lo que haga el gobierno, no importa lo que hagan los no creyentes, pero el poder que Dios te va a dar a ti a través de su Espíritu te va a llevar a ser un buen testigo de Él. Un buen testigo, adóralo, dale un aplauso al Señor. Y es porque no son nuestras capacidades, es el poder que viene del cielo. El cielo se está derramando en este lugar y por eso es que no vamos a hacer nunca más lo mismo. Nada va a volver a ser igual, porque hay una manifestación, hay un toque especial de Dios.
El evangelista Marcos dice en Marcos 16, versos 17 y 18, y estas señales seguirán a los que creen. Disculpen, vamos a hacer una pausa. ¿Cuántos creen en Dios aquí? Amén. Levanten sus manos. Amén. Ok, les voy a decir que algo que es para ustedes, para los que creen. Si usted no cree, por favor, no tome esta palabra. Pero si usted cree, tome esta palabra. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Eso es lo que dice Dios que usted puede hacer con el poder de Él en su vida. Pastor, aquí le traigo a un amigo para que usted ore. Pues sí, yo voy a orar, pero tú también puedes orar. Porque tú tienes el mismo poder que yo si crees en Él. Porque es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y si yo lo creo, yo sé que yo también puedo orar por tu madre, por tu hermano. Tú puedes poner la mano sobre tus hijos. Si tú te levantas a las 2 de la mañana y tus hijos tienen fiebre, sí, hay que llevarlo al médico, pero tú tienes la capacidad de orar por ese niño. Decir, Señor, sánalo, porque por tu llaga fuimos curados. Y yo en el nombre tuyo y por el poder de tu Espíritu declaro sanidad sobre esta vida. Tú tienes la capacidad de hacerlo. Yo a veces, y lo digo con mucho respeto y con temor y temblor, yo no soy un milagrero. O sea, de que ahí hay un lugar donde hay un negrito que hace milagros. No, yo no hago nada. Lo hace el Espíritu Santo. Y lo hacen ustedes si se disponen a hacerlo. Porque cuando salgamos de este lugar a hacer lo que nos corresponde, cada uno de nosotros es un representante de Dios en esos barrios, en esas calles, en esas pequeñas familias. Cada uno de nosotros va empoderado para hacerlo. Ay, que este caso hay que llamar al pastor. No, usted está ahí. Si usted está en una reunión, en su casa, en una pequeña familia y ahí se manifiesta un espíritu inmundo, usted puede reprenderlo. Si es creyente, si está revestido del Espíritu Santo. Porque si usted está jugando al cristianismo, ¿sabe lo que le va a contestar el diablo? Yo a Pedro y a Pablo lo conozco. Yo no sé quién tú eres. Y hay muchos fingiendo, hay muchos jugando a la iglesia. Y lo que Dios te está diciendo, no finjas, llénate de mí. Hoy es un día especial donde yo quiero y repartiré de mis dones en la iglesia. El poder del Señor no es para espectáculo. Me ofende cuando veo ministros que hacen del poder de Dios un circo. Pero el poder de Dios va a ser para que las señales que yo haga den testimonio de que la palabra que estoy predicando es fiel y verdadera. Que Dios está conmigo, que me respalda. Para esas son las señales. No para que esto sea un circo y la gente crea que solo yo puedo hacer esto. No, todos podemos si somos creyentes llenos del Espíritu. La verdad es que el poder no es para, como le decía, un espectáculo, sino una manifestación externa de lo que hay internamente en mí. Si tú eres lleno del Espíritu Santo, que eso lo tienes lleno en tu interior, entonces externamente se va a manifestar con señales y prodigios. Orarás por personas y sanarán. Pedirás por alguien que está pasando por un problema familiar. Dice, tengo un problema, mi esposo me quiere dejar o mi esposa me quiere dejar. Y tú le dices, ¿puedes orar por mí? Y dices, ¿cómo no? Yo soy de la gran familia, una iglesia llena del Espíritu. Y como yo creo en el Señor y fui lleno, yo voy a orar por ti. Y usted puede orar por esa familia. Usted puede orar por esos niños enfermos. Usted puede hacerlo si cree en Dios. Se trata de creer. Usted no vino aquí a ver cómo otros creían. Esos son los espectadores. Usted es parte de este juego. Usted no vino a ver el juego desde las gradas. Usted vino para ponerse el suéter y meterse a patear la pelota en la cancha. Entendámoslo todo. Entendamos que Jesús habla de señales que seguirán a los creyentes y te están siguiendo a ti. Es lo que Dios te está diciendo. Si tú aceptas esa llenura de Dios aquí y ahora, es un desafío, hermano. Yo le estoy desafiando a que usted no quiera salir, porque muchos somos cristianos que tenemos ya un tiempo sirviéndole a Dios y ya hemos sido bautizados en el poder del Espíritu. Pero hay gente que lo anhela y lo importante es anhelarlo, porque yo he escuchado, y lo digo con mucha tristeza, hay gente que no ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo y no solamente no lo ha recibido, no lo desean. Porque saben que tenerlo implica una responsabilidad. ¿Qué pasa si en tu trabajo tu jefe te da un celular?
Que mira, aquí la empresa te va a dar un celular. ¿Para qué tú crees que es el celular? Porque te van a llamar aunque sea a las 2 de la mañana. O sea, tú sabes que si el jefe te entrega eso, es porque te va a usar para algo. ¿Tú para qué crees que Dios te va a llenar del Espíritu, del poder de Dios? Para que duermas, para que vayas a servir para que sirvas de 8 a 5 y te desconectes. No. Entonces, hay gente que no quiere salir de su lado cómodo y dice, no, eso está bien para el hermano fulano, eso está bien para el hermano tal, que ellos sí van. A mí déjame aquí, yo voy los domingos, hasta pongo mi diezmo y mis ofrendas y que nadie me moleste. Por eso que hay gente que no desea la llenura. Es más, hay gente que lo he escuchado decir, ¿y quién dijo que si no hablo en lengua no sé qué? Es porque ya no lo desean. Y como no lo deseo, estoy luchando contra aquellos que sí lo hacen. Yo se lo digo, es necesario. Cuando usted habla en lenguas, es el espíritu del hombre comunicándose con el espíritu de Dios. Es una evidencia inicial, pero no total, de su llenura del Espíritu Santo. Y yo lo he dicho en otros contextos. Yo soy un hombre casado y la evidencia inicial de eso es este anillo. Pero si yo me fui a lavar las manos y se me olvidó en el lavamanos el anillo, ¿estoy casado o no estoy casado? ¿Sigo estando casado? Bueno, a menos que le preguntaran a Christopher, cuando él estaba chiquito y me veía sin sortija, decía, papi, tú te divorciaste de mi mamá. Se preocupaba cuando no me veía con la sortija, ¿verdad, Tina? Se preocupaba. Porque esta es una evidencia inicial. Pero yo no me voy a quedar y que yo me acuerdo cuando en el 2021 yo hablé en lenguas. Qué lindo fue. No, eso tienes que practicarlo. Que sea una dinámica en tu vida. Es lo que Dios te está diciendo. Yo no quiero una experiencia religiosa, como decía una canción hoy contigo. Yo quiero llenar tu vida para que todos los días tú vivas para mí. Mire, tú puedes tener una lámpara hermosa. Te vas y te compras una de esas lámparas bellas. Aquí nuestro hermano nos regaló unas lámparas y estaban en una cajeta muy linda, pero hasta que las lámparas no se conectaron a la electricidad no andaban. Tú puedes venir con muchos buenos deseos, pero hasta que tú no te conectas con Dios, tú no vas a brillar. Y Dios te está mandando a brillar, a que tú reflejes su gloria, a que tú vivas para Él. El Espíritu Santo quiere usarte para transformar vida. Y ya no se trata solo de ti. Él te va a llenar, pero con un propósito eterno. Que donde tú camines, otros vean a Cristo, otros escuchen su palabra y crean en su poder. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Porque si estás dispuesto, Dios te va a dar el poder que te está ofreciendo. Mientras los músicos se preparan, yo quiero hacer un desafío a la iglesia. Querida iglesia del Señor, querida familia, hoy estamos celebrando Pentecostés. Hemos leído la palabra, hemos predicado la palabra y sabemos que no es un evento del pasado. Nosotros no somos cesacionistas, somos continuistas. Creemos que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y que lo mismo que ocurrió ahí, ocurrió en la calle Azusa y puede ocurrir aquí, hoy, aquí, ahora. Solamente tenemos que estar en unidad, solamente tenemos que desear ser transformados y solamente tenemos que desear ser portadores de ese fuego purificador al mundo. ¿Te quieres quedar en tu lado cómodo? Hoy es tiempo de vaciarnos para ser llenos entonces de un poder que viene de lo alto. No es un poder que viene de tus capacidades, sino que viene de Dios, que no acepta excusas, que va porque va. ¿Cómo que dicen los muchachos ahora? Frenteó, ¿cómo es? Paró firme. Paró firme. Eso es lo que Dios te está dando, poder para parar firme, para enfrentar todo lo que venga, todo desafío que venga. Yo quiero pedirles, mis hermanos, que nos pongamos de pie, porque vamos a estar orando y vamos a permitir que ese Espíritu Santo nos ministre. Vamos a permitir que ese fuego transformador que vino en Pentecostés, que estuvo en la calle Azusa en 1906, que ha estado en muchos lugares a través de nuestra América Latina, hoy también se pose sobre este lugar. Que no nos conformemos, hermanos, como decía mi pastor Lowell David, sea glotón, quiera más y más del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no tiene límite. Tú pides más y Él te da más. Llénate de Él, adóralo, permite que ese Espíritu fluya. Y si comenzamos a orar en unidad, que fue lo que había en el aposento alto, yo no les voy a decir lo que va a pasar.
Solo les digo que en este momento se despojen de cualquier pensamiento distractor, que dejen a un lado cualquier problema con el que usted vino a este lugar y que se concentren en adorar al Señor. Vamos a adorar juntos y unánimes y vamos a dejar que el Espíritu de Dios fluya. Vamos a dejar que el Espíritu de Dios haga con nosotros lo que ha de hacer. Que el Señor nos ayude. Amado Dios, gracias. Gracias por esta palabra. Gracias porque aquí estamos, Señor, sometidos a ti, expectantes de ti, Señor. Queremos ser llenos de ti cada día más. No vinimos a ocupar una silla en este lugar. Llegamos para llenarnos de poder que transforme el mundo, Señor. Llénanos de tu poder, Señor. Queremos el poder para ir a ser testigos tuyos, Señor. Queremos el poder para poder representarte, para ser dignos reflejos de tu gloria, Señor. Porque solamente un creyente lleno del Espíritu va a ser capaz de llevar ese Espíritu a otras personas. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser transformados. Ayúdanos a ser tocados por el poder de tu Espíritu, Señor. No queremos una experiencia religiosa, queremos una vida transformada. Queremos que tú seas parte de nuestro carácter diario, que nuestra vida gire en torno a hacer y mostrarle al mundo tu amor y tu misericordia a través de milagros, prodigios, portentos que vienen con el Espíritu Santo. Te adoramos, Señor, te recibimos en esta hora. Queremos más de ti, Señor. Queremos más de ti, Dios. Queremos más de ti.